Que la paz de vuestro Señor Jesucristo continúe en medio de nosotros en esta preciosa tarde. Me siento muy contento de estar a la presencia del Señor y que verdaderamente, pues Dios nos siga protegiendo juntos a los hermanos en armonía. Me sentí muy contento con la enseñanza del hermano Aníbal el domingo pasado, cómo penetrar la luz. Y el hermano Martín, Dios convirtió las tinieblas en luz. Sabemos nosotros en el nombre de vuestro Señor Jesucristo que la luz de Jesús penetrando en nosotros viene en la enseñanza. En la enseñanza es que entra la luz y nos deja ver sus maravillas. Entonces, si el hermano Martín dijo en la escritura que las tinieblas fueron pasadas y entró la luz, quiere decir que toda tiniebla que está en nosotros, si penetra la luz, tiene que quedar quitada para que podamos ver verdaderamente la obra. Alabado sea el Señor. Aleluya. Pues tengo un tema aquí que se llama así. Dice, en el nombre de Jesús, sujetados al Espíritu de Dios, conoceremos la verdad. Sujetados al Espíritu de Dios, conoceremos la verdad. Señor Jesús, te doy gracias en esta tarde, porque usted ha sido el que ha entrado a nosotros y nos ha limpiado para que podamos estar puros y limpios delante de tu presencia. Permite, Padre, que tu Espíritu siga entrando en vuestros corazones porque sabemos que es la palabra y que el fuego vaya quemando toda escoria, todo malo, para que así quedemos limpios delante de ti en el precioso nombre de Jesús. Amén, amén. Tengo algo escrito aquí que dice así. Obedecer, para obedecer debemos saber lo que le agrada al Señor, lo cual requiere que leamos y nos familiaricemos con las Sagradas Escrituras. Luego confiemos en la ayuda del Espíritu Santo para entender la palabra de Dios y darnos dirección. En la Biblia, someterse significa obedecer a Dios y a sus palabras. Gracias, Señor. Buscamos las escrituras en Mateo, capítulo 3, versículo 11, dice así en el nombre de Jesús. Yo a la verdad, el hermano Juan Bautista hablando, dice, yo a la verdad bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Si nosotros vemos esta escritura, dice en Espíritu Santo y fuego. Ese fuego viene siendo la misma palabra, la que viene quemando todo lo nuestro para dejarnos libres y que el Espíritu pueda entrar en vuestra vida. Y sabemos que ese Espíritu es el mismo Jesucristo que viene en la enseñanza preparándonos para la vida. Alabado sea el Cordero de Dios. Buscamos el libro de Joel, capítulo 2, versículo 28. Dice esta escritura así en el nombre de Jesús. Después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos
y vuestras hijas y vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visión. Escucha lo que dice el versículo 29, pues vamos a ponerle detalles. Ahí dice, y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré de mi espíritu en aquellos días. ¿Y qué somos nosotros a la presencia de Dios? Siervos y siervas. Alabado al Señor, porque desde que conocimos ahora a Dios, le amamos y lo ponemos por todo lo alto, dándole gracias, sabiendo que Él es el único que nos va a dar vida y vida en abundancia. Dice aquí, siervos y siervas, personas que sirven a Dios y guardan sus preceptos. Mejor dicho, sus mandamientos, su obra, sus enseñanzas. Y Dios me ayude a guardarla y Dios nos ayude a guardarla. Verdaderamente que yo le doy gracias al Señor, porque como decía la enseñanza del hermano Aníbal, que le dio Dios el domingo pasado, dice que Dios nos da a nosotros una porción. Y esa porción no es para enterrarla. Esa porción es para ponerla en obra, ayudándonos los hermanos unos con los otros. Porque cada siervo y cada sierva del Señor que ha sido llamada de esta forma, Dios mandando el Espíritu sobre ellos, nos trae una enseñanza a nosotros, aleluya, que nos ayuda a mantenernos. Aquí tenemos nosotros a la hermana Malfa, sierva del Señor. Cuando ella nos trae a nosotros el mensaje de la porción que Dios le ha dado a ella, nosotros nos gozamos de una manera tremenda, porque para eso es que venimos, para aprender de lo que Dios le va dando a cada hermano. Y por ahí sigue la hermana Ana, la hermana Ada, la hermana Miriam, dándonos a conocer a nosotros de la misma porción que Dios le va dando como sierva del Señor, la enseñanza, la que nos viene dando a nosotros vida, pero no se quedan también los siervos. La palabra del Señor, el hermano Rafael, trae una unción muy bella cuando Dios lo utiliza en la porción que Dios le ha dado y nosotros nos gozamos con eso. La hermana Aníbal, el hermano Graquel, el hermano José, el hermano Domingo, el hermano Martín, siervos que Dios ha preparado con porción de la que le da a cada uno para que nos alimentemos uno a los otros. Porque para eso es que nosotros nos reunimos todos los domingos, para echarle mano a la enseñanza que nos viene trayendo cada hermano, y así nosotros vamos conociendo a vuestro Señor en la enseñanza, porque Dios es el Espíritu y en el Espíritu nos va bautizando. Alabado sea el Señor. Bendito sea el Señor Jesucristo. Perdónenme que estoy un poquito lento buscando la escritura. Buscamos a Romanos 8, versículo 24. Dice así en el nombre de Jesús. No. Dice así. Porque en esperanza fuimos salvos para pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que algunos ven, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos con paciencia, lo guardamos. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos.
pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por nosotros. Así que, hermano, Dios es el que intercede a nosotros a través de su Espíritu, y Él es el que nos ayuda a mantenernos firmes a su presencia, para que no desmayemos, para que nos mantengamos firmes, pase lo que pase, porque Dios, aleluya, nos ha ungido con su Espíritu, no para tener temor, no para tener miedo, no para sentarnos y esconder el talento, sino que nos ha ungido para que nos ayudemos uno a los otros con la enseñanza y con el amor que Dios va depositando en cada uno de nosotros, domingo tras domingo en la enseñanza. Nos vamos a Romanos 7 y buscamos la escritura 7:4, versículo 4. No, perdón, no. Es versículo 6. Dice, pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquello en que estábamos sujetos. De modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Entonces ya pasó lo viejo y ahora está Dios, que es el que ha venido para darnos la vida y la vida en abundancia y para enseñarnos y ponernos verdaderamente el lugar que tenemos que ir. Por eso es que Él vino en Espíritu Santo y fuego, aleluya, derramándose sobre nosotros. Aleluya, ese fue el bautismo que nos damos. Vemos ahí la palabra fuego y como que el fuego no es el fuego de natural, sino que la palabra se convierte en fuego y es la que quema todo en nosotros para que quedemos libres. A toda escoria. Ahora seguimos el versículo de la misma palabra, el versículo 5. Dice así, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida en paz. Gracias, Señor. Dice el versículo 7. No, 9. Mas vosotros no vivimos según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Dice el versículo 11. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales, porque su Espíritu que mora en nosotros. Así que lo que yo tenía muerto del conocimiento de Dios, inmediatamente que Dios dio la oportunidad de que Dios fuese levantado en mí, también yo fui levantado con Él para la vida, porque antes de conocerlo a Él, todo estaba muerto en mí. Yo le doy gracias al Señor porque Él cada día, en cada enseñanza, nos viene bautizando con su Espíritu y sus palabras son Espíritu y el Espíritu es la misma palabra. Alabado sea el Señor. Buscamos a Romanos. No, ya está listo, ¿verdad? No es Romanos. Buscamos ahora nuevamente. Me disculpan por entrar un poquito adentro cuando la escritura, ¿verdad? Alabado sea el Señor. Buscamos ahora a 1 Corintios, versículo 2. Dice así en el nombre de Jesús.
Sí, 1 Corintios 2. Dice, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre? Sino el espíritu del hombre que está en él. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Porque de espíritu del mundo lo sacó Dios. Yo le doy gracias al Señor porque yo, estando en estas escrituras y estando sirviéndole a Dios, no conocía todavía este conocimiento que Dios me está dando a entender ahora. Y cuando yo partí de aquí para los Estados Unidos, que llegué a casi mi hermano Gabriel y mi hermana Miriam, y esos hermanos a mí, empezando por el hermano Gabriel, me abrazó. Y yo no vi al hermano Gabriel, yo vi el mismo Señor abrazándome a mí. Y de igual manera me pasó con la hermana Miriam. Yo no los miré a ellos, sino el Espíritu de Dios hablando a mí, porque ellos fueron los que me ayudaron a mí a que yo pudiese entender esta revelación que Dios nos va dando ahora. Alabado sea el Señor. Parto de New Jersey para Florida. Cuando llego a casa de mi hermano Aníbal, mi hermana Ana y mi hermana Wilda, y yo abrazo a mi hermana Wilda, sentí lo mismo. Sentí que el Espíritu de Dios era el que me abrazaba. Y así me pasó con el hermano Aníbal, y así me pasó con mi hermana Ana. Y desde que yo llegué de allá para acá, Dios me está dando conocimiento de la obra. Porque esa porción que Dios nos va dando a nosotros, tenemos que ponerla en marcha, sin miedo, ayudándonos uno a nosotros, para que el Espíritu de Dios nos siga dando vida. Alabado sea el Cordero de Dios. Dice, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu. Alabado sea el Cordero de Dios. Acomodado a lo espiritual y a lo espiritual. Acomodado al espíritu y a lo espiritual. Porque Dios va formando su cuerpo, su enseñanza en nosotros, pero no en esta carne, en el espíritu que Él va formando. Porque esta carne de nada sirve, vamos a ver más adelante. Pero Dios va formando esto en vuestro espíritu para que nosotros nos mantengamos firmes creyendo en Jesús, en espíritu y en verdad. Alabado sea el Señor, que eso es lo que ha ido en mí haciéndome libre. Alabado sea el Cordero de Dios. Vamos a buscar otras escrituras que se encuentran en, alabado sea el Cordero de Dios, se encuentra en 1 Corintios 12. 1 Corintios 12, versículo 8 dice así, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, y a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, y a otro fe por el mismo Espíritu, y a otros dones de sanidad por el mismo Espíritu, y a otro el hacer milagros, y a otros profecía, y a otros discernimiento de espíritu, y a otros diversos géneros de lengua, y a otros interpretación de lengua. Somos un cuerpo en Cristo Jesús. Ahora dice el versículo 11, pero todas estas cosas las hace uno, el Espíritu de Dios. Y el mismo Espíritu repartiendo a cada uno en particular como Él quiere, no como queremos nosotros. Por eso es que Dios nos va dando a cada uno una porción, la que nosotros podemos llevar. No nos va a dar más allá de lo que no podemos entender, pero no quiere decir que no seamos del cuerpo, porque todo el cuerpo combinado, unos tienen diferentes funciones, pero somos del mismo cuerpo. Dice el versículo 13, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en espíritu y fuego, y en un cuerpo, sea judío o griego, sea esclavo o libre, y a todos se nos dio a beber
de un mismo espíritu. Así que Dios nos va dando a beber de un mismo espíritu, porque todos tenemos lo mismo. Alabado sea el Señor. La misma enseñanza, la misma unción, pero para que nos gocemos y nos la demos a entender unos a cada siervo con cada sierva, dándonos siempre a dar de la porción para que nos gocemos, para que nos sentamos felices delante de su divina presencia. Buscamos a Gálatas 6. En el nombre de Jesús, esta palabra dice así, en el versículo 8. Gálatas 6, en el versículo 8 dice, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Gracias, Señor. No nos cansemos, pues, de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos. Si no, desmayamos. Dios no permita que desmayemos, que nos mantengamos firmes. Alabado sea el Señor. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia. Así que estamos nosotros, aleluya, juntos, en armonía. Le doy gracias al Señor porque el año está pronto a terminar. Y ya llevo casi 2 años conociendo la verdad. Y me siento muy contento y alegre porque lo que no puedo entender, oro al Señor para que el Señor me dé entendimiento y aparece a veces la contestación inmediatamente con los hermanos siervos de Dios y siervos de Dios que están a la presencia del Señor cada día. Y voy a tener otra lectura de la palabra que se encuentra en Juan 6:63. Alabado sea el Señor. Y dice así, yo no puse, sí, ese es el versículo 63. Dice, el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son verdad. Pues ahora yo me doy cuenta que sí estoy en el verdadero, alabado sea el Cordero de Dios. El tema dice, siguiendo el Espíritu de Dios, conoceremos la verdad. Así es que Dios nos mantenga en esa firmeza delante del Señor domingo tras domingo, pero escuchando el mensaje, no que se nos cierre los oídos espirituales, para que podamos entender, porque cada sacrificio que hace uno de los hermanos a la presencia de Dios es porque Dios lo ha permitido así. No miremos el rostro del hermano, miremos el Señor Jesucristo en ese rostro. Y mientras nosotros miremos el Señor Jesucristo en ese rostro, vamos a vivir en paz, amor y unión. Eso fue lo que yo hice cuando fui a los Estados Unidos. Miré al Señor y después abrazar a los hermanos con mis amigos y hermanos. Voy a cantar un corito rápido que dice así. Dice, el Espíritu de Dios se está sintiendo aquí. El Espíritu de Dios se está sintiendo aquí. Yo lo siento, yo lo siento, yo lo siento en mí. Yo lo siento, yo lo siento, yo lo siento en mí. David, David, David danzó a la presencia del Señor. David, David, David danzó a la presencia del Señor. Y ahora danzo yo, y ahora danzo yo, y ahora danzo yo a la presencia de mi Dios. Y ahora danzo yo, y ahora danzo yo, y ahora danzo yo a la presencia de mi Dios. El Espíritu de Dios se está sintiendo aquí. El Espíritu de Dios se está sintiendo aquí. Yo lo siento, yo lo siento, yo lo siento en mí. Yo lo siento, yo lo siento, yo lo siento en mí. David, David, David danzó a la presencia del Señor. David, David,
David danzó a la presencia del Señor. Y ahora danzo yo, y ahora danzo yo, y ahora danzo yo a la presencia de mi Dios. Y ahora danzo yo, y ahora danzo yo a la presencia de mi Dios. Así que, hermano, la paz del Señor Jesucristo continúe en medio de nosotros y pongamos siempre la porción que Dios nos da a cada uno de nosotros en marcha para que nos sigamos gozando uno con los otros, siempre poniendo el oído a la enseñanza, porque ahí es que vamos a entender, aleluya, lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros. La paz continúa en medio de nosotros. Hasta aquí mi parte. Nos vemos pronto.